La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estaba ahí sentado un chico y me dijo: ¿has venido tú sola? ¡Viva San Fermín! Hola, Sos. Estamos con una chica que nos ha contado que ha sufrido una agresión sexual entre 4 chicos y queremos denunciarlo. Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después. No pensé que iba a ocurrir lo que ocurrió. El cine en la SER con Pepa Blanes. No era la primera vez que lo hacían. Me llama un policía y me dice: ¿te importa que te mande un fotograma de un vídeo? Y era yo. Me dijo, lo sabía, nadie me creía. Almudena Carracedo, Robert Béjar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias por tenernos aquí. Muy bien, gracias. Es un placer además que nos traigáis esta película documental que puede verse en Netflix, que habéis hecho ya varios coloquios, no estás sola. ¿Cómo llegáis a decidir, después del éxito del Silencio de Otros, meteros en un documental que también, de alguna manera, lo veníamos hablando, habla de una parte silenciada de la sociedad y de un caso tan mediático? Sí, la verdad es que empezamos a pensar después del silencio, bueno, realmente en la pandemia que separó toda la difusión del Silencio de Otros, pudimos pararnos a pensar qué casos habían pasado en el pasado reciente de España que tuvieran un componente social. Obviamente este surgió enseguida. Y nos pareció, empezamos a investigar y nos dimos cuenta que a pesar de toda la repercusión mediática, había un montón de piezas como dislocadas, inundadas, no se conocían, ¿no? O sea, lo que había pasado realmente, que es la verdad judicial, ¿no? De los fallos judiciales, la gente no la conocía al final. Entonces nos pareció importante contar un relato, retomar el relato un poco de lo que había ocurrido desde el punto de vista de las víctimas, poniendo el foco en ellas, y desde el punto de vista de las personas que la habían acompañado en este proceso y que habían vivido el proceso de cerca, ¿no? Y ha sido difícil acercarse a este caso, a esta parte de la historia reciente también de España, de alguna manera. Yo creo que nuestra idea era volver a los temas, pero de manera diferente, ¿no? Entonces el planteamiento era, sabíamos que iba a ser un proceso largo porque queríamos hacer una película documental, ¿no? Entonces, por un lado, es una película que cuenta con imágenes potentes, con la banda sonora, con un ritmo y estilo que yo creo que es más elegante como cine. Y por el otro lado, es un documental con todo su rigor, ¿no? Entonces rodamos 60 horas de entrevistas, 50 horas de material audiovisual, incluyendo un rodaje grande en San Fermines 2022. Y trabajamos con casi 1,000 horas de material de archivo. Y el objetivo, como dijo un poco Almudena, era hacer como un mosaico, ¿no? Con muchos de los participantes y las participantes que habían estado muy cerca del proceso y con todos esos materiales. Y hablas de esta dimensión cinematográfica y decidís, hay una decisión, ¿no? Que es poner voz a la víctima, a las dos víctimas, ¿no? Que son Carolina Yuste y Natalia de Molina, las dos actrices que ponen o leen el testimonio de esas mujeres. ¿Por qué decidís, por qué tomáis esta decisión que yo creo que también al espectador le lleva a otro lado emocionalmente, ¿no? Claro, era muy importante humanizar a estas dos mujeres que son personas, son seres humanos. Esto una de las personas en el documental lo dice, ¿no? Es que son personas, no son una inicial, ni es un tachón, ni son XXX, son una persona. Por eso tienen un nombre ficticio en el documental, pero es un nombre. Y ponerles una voz, puesto que sus voces reales no iban a salir. Queríamos que la audiencia pudiera vivir este proceso a través de ellas y, por tanto, pudiera vivir el proceso que viven las víctimas cuando inician, ¿no? este camino. Por eso la participación de Natalia y Carolina, que son dos actrices maravillosas y además las que tuvimos que llegar en secreto porque no podíamos hacer ningún casting. Buscábamos dos mujeres comprometidas y ellas entraron y nos apoyaron en ese camino. Y tanto en El silencio de otros como aquí hay una parte muy importante que es no solo el rigor o esa dimensión cinematográfica, sino también
los testimonios en El silencio de otros, muchos de esos testimonios no los habíamos escuchado nunca, ¿no? A pesar de que la memoria histórica era un tema que con menor o mayor grado se había ido tratando, ¿no? Había aparecido en películas, en documentales, en medios de comunicación, de aquella manera, ¿no? Pero había aparecido. Sin embargo, vosotros nos mostrasteis unos testimonios que todavía están con nosotros. Y aquí también, aquí hay testimonios de gente que no suele salir en los medios de comunicación porque se busca otra cosa. ¿Cómo ha sido también, o cómo es como directores, saber qué testimonios son buenos para la historia, buenos, rigurosos, que funcionen delante de una cámara, que aporten algo a la narración también de la película? Yo creo que en este caso, durante los procesos judiciales, casi siempre habían hablado los abogados defensores, ¿no?, de los acusados en su momento o condenados, y queríamos acercarnos a todas las personas que habían vivido esto de primera manera, ¿no? Y entonces la policía que había estado allí en los primeros minutos, la trabajadora social que estaba allí durante las primeras horas con ella, y después con la fiscal y todas esas personas en el proceso. Y la verdad es que hemos estado yendo a Pamplona durante muchos meses para conocer a todas las personas que al final fueron los y las participantes en el documental. Y es un proceso también de comunicar que queríamos hacer algo de respeto 100%, sin sensacionalismo, sin morbo, ¿no? Entonces yo creo que había que comunicar bien la visión para la película documental y poco a poco ir conociendo a todos y todas. Y claro, hablamos del caso de La Manada, ¿no?, que fue un caso muy mediático, un caso que impactó a la sociedad, pero a la vez la película es también un retrato de la reconstrucción, no sé si reconstrucción, pero de la unidad sin fisuras del movimiento feminista, ¿no? Claro, esto juega con dos tonos, un tono muy horrible, porque es un caso muy terrible, pero por otro lado un tono luminoso en el de, bueno, podemos salir de eso, ¿no? O se puede combatir eso. Sí, efectivamente, una de las cosas que queríamos hacer era no solo contar este caso, sino subir un poquito más. De hecho, la película entreteje 3 historias, ¿no? La historia de la víctima superviviente de San Fermines, la de Pozo Blanco y la de Nagore Laffage, que fue asesinada exactamente el mismo día de la agresión, pero 8 años antes. Pero a través de ellas llegar a algo más, ¿no?, que es esta verdad universal. Y a través de la historia, efectivamente, poder de alguna manera deconstruir toda la reacción mediática, la reacción judicial y la reacción social. Y es que, claro, lo que distingue este caso de todos los tristísimos miles de casos de violencia sexual contra las mujeres es la reacción que tuvo, ¿no?, y la concienciación social. Entonces, mostrar lo que ocurrió, y mucha gente que la está viendo ahora en cines dice, claro, es que yo no me acordaba de total. eso. Es que yo no sabía que había pasado eso. Juntarlo todo, como decía Robert, ¿no?, juntar todas esas piezas del mosaico y mostrarnos lo que pasó. Y es un momento de emoción muy fuerte, ¿no? El darte cuenta que tú como mujer, cuando estabas participando, y muchísimos hombres, obviamente, que participaron, erais parte de algo muchísimo más grande, y además que este caso fue el detonante, pero que viene de muchísimo más atrás. Hay una secuencia de casos pasados, es decir, queríamos que se entendiera que aunque el caso fue el detonante, realmente venimos de una larga historia de sentencias judiciales, asesinatos, violaciones, y que de alguna manera fue un poco el catalizador de todo ese hartazgo, ¿no?, generalizado, para decir, basta ya, queremos otro mundo donde poder vivir, ¿no? Claro, de aquellas hasta ahora cambia. Bueno, hay una ley del solo sí es sí, que cambia la manera de entender el consentimiento, pero cambia también la manera de entender qué es una agresión, ¿no? Hasta ahora era abuso, no, ahora no hay abuso, hay agresiones. Todas. Y esto se ve en la última sentencia de este tipo, ¿no?, que podría ser el caso Alves, el cambio significativo de esa sentencia, que puede ser contestada, cuestionada, comentada, por supuesto, con la primera sentencia del caso de La Manada, ¿no? Hay un cambio también. Absolutamente. Yo creo que se produjo
fue un punto de inflexión a nivel de concienciación social, que como dice la fiscal en la película, ¿no? Primero va la sociedad y luego van las leyes, ¿no? Entonces realmente hubo un avance legislativo que hemos visto reflejadas en estas últimas sentencias, donde el foco está en la víctima y en la credibilidad de la víctima, ¿no? O sea, realmente es en el consentimiento y en la protección, digamos, de las víctimas. Hay una serie de preguntas que veréis en la película que ahora mismo por ley no se pueden hacer, ¿no? Entonces es bonito sentir que realmente a través del caso y del movimiento que se generó, la reacción de miles y miles de personas en la calle y en redes, ha habido un cambio que realmente es un cambio positivo, ¿no? Legislativo. Y el caso hablabas antes de la madre de Nagore, ¿no? El incluirla también en esa perspectiva, que además es una mujer muy generosa, ¿no? Como maravillosa. Plasmar esas esperanzas o aquello que ella no tuvo, ¿no? En este nuevo caso. ¿Cómo ha sido también entrar en esa otra historia, ¿no? Yo creo que fue muy importante, por un lado, porque muchos de los protocolos y todo el funcionamiento de la seguridad ciudadana en Pamplona, yo creo que hay muchas cosas que vinieron, ¿no? de lo que pasó en el caso de Nagore, y el milagro que se ve un poco en esta película, que después de unas horas ya tienen a los acusados. Todo viene del buen trabajo hecho en Pamplona por los movimientos sociales, la policía, el ayuntamiento. Y para la película yo creo que la presencia de Asun Casasola, la madre de Nagore, es muy importante porque ella también estaba involucrada en este caso, estaba en la primera línea de una de las manifestaciones, estaba allí fuera del Palacio de Justicia esperando a la sentencia, y a nivel emocional yo creo que nos ayuda a entender el proceso y su profundidad. Sí, yo creo que además es una cosa que es muy bonita, ¿no? Cuando tienes tiempo para montar durante tanto tiempo, estuvimos al final 14 meses de montaje, que bueno, en España es un poco largo, pero porque necesitábamos este tiempo para poder probar, experimentar, ver cómo podíamos traer temas de manera orgánica, que surgieran de la historia sin imponerlos, ¿no? Y una de las cosas más bonitas que surgió fue el poder rescatar la sentencia, el juicio de Nagore, y en el momento que de repente nos dimos cuenta que el juicio de Nagore tenía que ir dentro del día en que la víctima de San Fermín declara en el juicio, en ese momento, cuando hilamos todo, nos damos cuenta de lo que tienen que experimentar las víctimas en este proceso. Es decir, que no es solo este caso y las preguntas que se le hicieron a esta víctima, sino que estamos hablando de una estructura en la que las víctimas son revictimizadas, etcétera. Entonces, fue un día muy bonito, ¿no? Cuando lo metimos y dijimos, ostras, qué bonito cómo funciona. Y es verdad que eso es lo bonito del montaje y del poder hacer una película, ¿no? Y no tener y poder hacerlo a nuestro ritmo, despacio, buscando esas, digamos, bordando, ¿no? Poder bordar, ese tiempo que te permite el bordar es lo que hace que luego una película funcione y que llegues al final y no te has dado cuenta, pero porque es que el montaje te lleva de la mano, ¿no? Y claro, ahí, ¿cómo cambia o cómo funciona vuestra forma de trabajo en cuanto a guión y montaje? Porque entiendo que, claro, el guión en un documental es una cosa mucho más diferente. No sé ni siquiera si hacéis un guión previo. Sí. Bueno, yo creo que en este proyecto había un gran proceso de investigación previa, ¿no? Entonces sí, escribimos un tratamiento de más o menos 15 páginas que funcionó como un mapa del proyecto, pero después, y tras conocer a todas las personas y rodar entrevistas unas veces entre 3 y 5 o más horas, todo cambia y hay que reescribir la película, y al mostrar un borrador recibes comentarios de que, pero no entiendo esto no está funcionando, y hay que reescribir. Sí. Entonces es un proceso muy vivo. El proceso de escritura de guión realmente en las películas documentales es en el montaje. Sí. Entonces por eso necesitamos tanto 14 tiempo para poder hacerlo bien. Sí. Y hay algo que yo recuerdo que dijo Pedro Almodóvar cuando el estreno de Madres Paralelas, ¿no? Que había una frase que a mucha gente le chocaba, en el que el personaje de Penélope Cruz
citaba Mariano Rajoy, ¿no? Con aquello que dijo de ni un solo euro para las fosas comunes, ¿no? Y él decía, bueno, esta frase la tenía que meter porque esto tiene que quedar esculpido, ¿no? En el cine. Aquí no se escapa. Da igual lo que digan los medios de comunicación, esto ha quedado en el cine. No sé si este documental, esta película, tiene también algo de eso, porque vemos una parte importante de cómo fue el discurso de los medios de comunicación, que es casi da más pavor incluso, ¿no? Porque es recrear el caso otra vez. Y no sé si la película de alguna manera es un relato que cierra o que cambia todo aquello. Bueno, es verdad que yo creo que uno de nuestros objetivos era una reparación social hacia las víctimas, obviamente, pero otro objetivo también era el poder retomar el relato, ¿no? Ese relato que había sido invadido a través de los abogados de la defensa, y cómo hay una secuencia en la película que es todo un año, ¿no? De cómo los abogados van creando un relato que luego los medios van repitiendo, que luego se multiplica en redes hasta que al final realmente hay tantas dudas sobre ella, ¿no? Entonces era retomar el relato y contarlo desde esa otra perspectiva, ¿no? La que creemos que no se conocía. Entonces, en cierta manera, sentimos que sí, de alguna manera cierra y da a conocer además lo que decimos, que no ya es el punto de vista de las personas participantes, sino exactamente los hechos probados y todos los fallos hasta llegar al Tribunal Supremo, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí queríamos que pusiera un punto a especulaciones, dudas, etcétera, para entender exactamente lo que pasó y lo que no pasó, ¿no? Y el cine puede dejar grabado, dejar esculpido, ¿no? Pues también ese reconocimiento al movimiento feminista, también todo lo malo que hizo la justicia de un país, ¿no? No sé si el cine tiene también esa capacidad de cambiar también. El cine lo puede todo. pero yo creo que el cine también tiene una función muy importante, que es visibilizar, ¿no? Cosas. Entonces, por un lado, estamos hablando de tres historias que se entremezclan, pero también cuando lleguemos al punto de cuéntalo, vemos la universalidad de lo que estábamos hablando, ¿no? La violencia sexual. Y hemos trabajado en un equipo, yo creo que más que de 60% de mujeres, ¿no? Pero como un hombre trabajando en el proyecto, tengo que decir que el propio proceso me ha cambiado, ¿no? Y yo creo que era en el momento de empezar el trabajo con los mensajes de Cuéntalo, entendía mejor todas las cosas que había vivido mi madre o mi hermana. Entendía el mundo de otra manera. Y el objetivo de la película es ofrecer esta experiencia a hombres también, ¿no? De vivir la experiencia. También hay muchos hombres de referencia en la película. Y entender cosas de otra manera. A mí el símil que más me gusta del cine, del cine que me gusta, es la idea de espejo, ¿no? Poner un espejo al espectador y a la espectadora para que cada uno pueda ver reflejado en él lo que vive, ¿no? Entonces, obviamente las mujeres cuando vemos esta película nos vemos reflejadas y la idea es que también los hombres vean algo reflejado de nuestra responsabilidad social y colectiva. Al fin y al cabo lo que queríamos es que la audiencia se pudiera sumergir en esta película, vivirlo desde otro punto de vista como cuando entras en un túnel, ¿no? Realmente entras en un túnel y sales al otro lado viendo las cosas de otra manera, ¿no? Ese era un poco un objetivo muy fuerte, y yo creo que el cine, cuando es universal y siempre es a través de historias que luego consigue hacerse universal, es cuando funciona a ese otro nivel también, ¿no? Se te engancha en el estómago, pero luego es la reflexión lo que busca, ¿no? Y con El silencio de otros hubo muchísimo éxito. ¿Qué esperáis? Porque claro, llega a Netflix, 190 países. No sé también cómo cambia esto también, lo que vosotros entendéis, cómo va a ser percibido, cómo va a llegar a los espectadores, ¿no? Sí, es la verdad que es una sensación impresionante, ¿no? Como activista cineasta, que de repente pueda estar en tantos millones. Estamos en cines también, que es muy bonito poder hablar con la gente y con la audiencia, ¿no? Y compartir. Pero la sensación, ¿no?, de que en unos días la van a ver tantos millones de personas en todas partes del mundo, un chavalito en Colombia, en Singapur, en Sudáfrica,
es un poco apabullante y es espectacular, es súper bonito, ¿no? Poder ampliar la conversación. Por eso te decía de la universalidad de los mensajes. Es que no es ya una historia, no son las 3 historias, no son las miles de historias del Cuéntalo, no son las historias de España. Estamos hablando de un problema global, ¿no? Que nos afecta a todas y a todos como sociedad. Era el juicio que iba a marcar un punto de inflexión sobre cómo entendemos la violencia sexual en España. Pues chicos, muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros aquí. Igualmente, muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Las víctimas son cuestionadas. Me decía, ¿no? A veces la madre me la van a romper y me la van a dejar rota. Mis peores vaticinios se confirmaron. Ese caso era una gota más dentro de un río mucho más amplio. Ya sabemos que no nos creéis y ese es el problema. Que un abogado de la defensa tuviera tantísima voz, ¿tiene sentido? Muchas cosas que las mujeres hemos silenciado durante milenios. No os quedéis callados. Contadlo. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.